Un informe de Reporteros Sin Fronteras, la clasificación mundial de la libertad de prensa y cuáles son las condiciones en el mundo y, por supuesto, en la Argentina. Elena García está en comunicación con nosotros. Elena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Un placer. Bueno, contanos de qué trata este informe del 2024. Acá en la Argentina, en algún pasaje se supo que se había modificado la ubicación de nuestro país en cuanto a la libertad de prensa. Pero contame qué dice el informe. Bueno, la clasificación que tenemos en Reporteros Sin Fronteras es una de las maneras que tenemos de medir el grado de libertad de prensa en el mundo. Es un estudio comparativo que sacamos todos los años el 3 de mayo, en el que comparamos el grado de libertad de prensa entre todos los países, estableciendo diferentes categorías, teniendo países en muy buena situación a países en situación preocupante. En el caso de Argentina, el país ha bajado 26 puntos este año, pasando de la posición 40 a la 66. Eso quiere decir que Argentina estaba considerado un país con una situación más bien buena para los periodistas y a día de hoy la situación es difícil para el ejercicio del periodismo independiente. Bien, ahí entendamos que se entiende y en estas categorías para que podamos ver en qué descendimos en la Argentina cuando somos el país que votó por ser liberal, por ser totalmente liberales y hasta en demasía. ¿Por qué baja la Argentina a pesar de que, por supuesto, hay persecución a los periodistas, a los representantes de los medios y hay como una forma de castigo a través de lo que llamamos pauta oficial? Pero ¿cuáles son las categorías en las cuales Argentina tiene este déficit? Bueno, el indicador político, que es uno de los 5 indicadores que nos permiten realizar esta clasificación, es el que más baja en el caso de Argentina. Esto se debe a la llegada al poder de Javier Milei en un contexto electoral que fue marcado por muy polarizado, que fue marcado por campañas de desinformación, en declaraciones en las que se mostró muy hostil hacia los medios y hacia varios periodistas, y la llegada al poder de este candidato ha supuesto medidas como, por ejemplo, el cierre de la agencia de comunicación pública TELAM, eh, que ha retirado del panorama mediático a esta agencia que tenía más de 70 años de antigüedad. Y bueno, toda una serie de medidas que nos permiten ver cómo para este presidente el hecho de tener un panorama mediático plural y diverso no es una de sus prioridades. ¿Cuántos son los países que están calificados en esta clasificación? Porque puesto 66 de cuántos países. Sí, Argentina está en la plaza 66 de 180 países. De 180 países y para entender un poco quiénes son nuestros vecinos en el ranking, ¿quién estaría en el puesto 65 o 67? Bueno, ahora mismo no sé exactamente cuáles son los vecinos de Argentina, pero sí que puedo decir en América Latina, por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela. Es uno de los 3 países latinoamericanos con peor situación para el ejercicio del periodismo independiente, y esto es muy preocupante porque es un país que celebra elecciones dentro de un mes, a finales de julio, y estamos viendo una campaña electoral totalmente marcada por una falta de pluralismo. Los líderes de la oposición no se les invita a los platos de televisión. Desde el 2013, cuando Nicolás Maduro se hizo con el monopolio de la imprenta y de la industria del papel, se han cerrado muchos medios de comunicación, y el 30% de los venezolanos se informa mediante cadenas de televisión públicas, donde no hay ninguna información independiente, sino que se puede considerar incluso un medio de propaganda del gobierno.
Venezuela está en la situación más crítica, convengamos que debe estar muy por detrás de la Argentina. ¿Qué otros países también están en situación crítica respecto a la libertad de prensa? Bueno, en América Latina podemos citar el caso de Perú, que ha bajado de más de 10 plazas. Esto se debe a la crisis institucional que está viviendo el país, con todas las represiones de manifestantes e incluidos los periodistas que cubren esta situación. Y saliendo de América Latina, la región mundial en la que hay más países en situación difícil es Magreb y Medio Oriente. Este año tenemos que mencionar lo que está ocurriendo en Gaza, donde ya son más de 100 los periodistas asesinados y al menos 27 lo fueron en el ejercicio de sus funciones. Los ataques continuos del ejército israelí a periodistas sitúan a Palestina en uno de los 10 países con mayor inseguridad para el ejercicio del periodismo. Claro. Además, en el Medio Oriente también podemos citar el caso de Siria, que se sitúa en la plaza 179 de 180. Eso quiere decir que es el segundo país con peor situación en libertad de prensa en el mundo. El régimen de Bashar al-Assad ha detenido, ha hecho que desaparezcan muchos periodistas o incluso los ha asesinado. Cuando hablábamos de agencias de noticias, ¿qué importancia tenía Telam para los reporteros del mundo? Y hoy, ¿cuál es el reemplazo de esta agencia de noticias que, como bien decías vos, tenía muchísimos años, más de 70 años, en el ejercicio del periodismo en la Argentina? Bueno, el cierre de Telam ha sido un símbolo para el periodismo, porque ha sido un presidente que no ha pensado dos veces esta decisión. Cerrar un medio de comunicación con un prestigio, con una plaza muy asegurada en el panorama mediático argentino e incluso latinoamericano, lo que refleja es toda una serie de medidas y una falta de desinterés del presidente hacia un ecosistema plural, porque un ecosistema plural está automáticamente Claro. relacionado a la democracia y a una democracia cada vez más sana. Si tenemos medios de comunicación privatizados o que pertenecen a grandes fortunas, esto hace que la calidad democrática del país empeore también. Elena, para cerrar, ¿qué puede hacer Periodistas Sin Fronteras para modificar o recomendar al país esta caída? ¿Se pasan estos informes directamente hacia los gobiernos de cada uno de los países? ¿Le dan importancia o lo toman como un informe más? Por supuesto, Reporteros Sin Fronteras, su manera de protestar contra lo que ocurre es en un trabajo cotidiano que hacemos de monitoreo de los casos de periodistas asesinados, de los periodistas detenidos, que han sido tomados como rehenes o desaparecidos. Eso es un trabajo cotidiano. Y además también tenemos acciones por ejemplo, presentar denuncias o, por ejemplo, en el contexto de Gaza hemos presentado 3 denuncias ante la Corte Penal Internacional para que se consideren los crímenes del ejército israelí hacia periodistas como crímenes de guerra en la investigación que se está realizando sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Y también tenemos nuestras recomendaciones a los gobiernos mediante informes, como dices. Por ejemplo, en el caso de México, la candidata Claudia Sheinbaum se comprometió con Reporteros Sin Fronteras en meter la protección de los periodistas y la defensa de la libertad de prensa en su agenda de prioridades. Es mediante este tipo de acciones que Reporteros Sin Fronteras puede intentar que las cosas cambien poco a poco. ¿Cuál es el compromiso argentino, Elena? Bueno, en Argentina lo que estamos haciendo es informar al gobierno de los casos de periodistas en dificultad e intentar, mediante informes y
y entrevistas con representantes del gobierno que las recomendaciones de Reporteros Sin Fronteras se pongan en marcha, pero cuando se tienen gobiernos totalmente reacios a un diálogo, a incorporar medidas dadas por la sociedad civil, siempre es más difícil. Y en el Claro. caso de Milei, no es un gobierno que acepte estas recomendaciones y el diálogo. Sin duda, vamos a seguir luchando por la libertad de prensa. Gracias, Elena. Muchas gracias. Elena García, Reporteros Sin Fronteras, contándote algo que se sabía en la Argentina, que habíamos caído en cuanto a libertad de prensa desde el puesto 40 al puesto 66. Quédate que tenemos más información.